Redescubre tu poder interior. Prólogo. El despertar del gigante dormido. Bienvenido a un espacio de transformación. Si estás escuchando estas palabras, no es por una simple coincidencia del algoritmo o un azar del destino. Estás aquí porque hay una voz en tu interior que, aunque sea en un susurro, te está diciendo que hay algo más, que la versión de ti que el mundo conoce no es, ni de cerca, el límite de tu potencial. Hoy comenzamos un viaje titulado Redescubre tu poder interior, y el primer paso es reconocer dónde nos encontramos. Vivimos en la era de la hiperconexión externa, pero de la desconexión interna más profunda de la historia. Estamos rodeados de ruido, de notificaciones constantes, de las expectativas de los demás y de una prisa frenética por llegar a un lugar que ni siquiera sabemos si queremos visitar. En este caos moderno, es trágicamente fácil olvidarse de uno mismo. Nos hemos convertido en expertos en observar la vida de los demás a través de una pantalla, mientras nuestra propia fuerza vital permanece dormida, como un gigante encadenado por la rutina y el debe ser. Esa sensación de vacío que a veces experimentas al final del día, ese cansancio que no se cura durmiendo, no es falta de energía, es falta de propósito. Es el resultado de haber cedido el control de tu mando a distancia a las circunstancias, a la economía, a tu jefe o a tu pasado. Te has acostumbrado a reaccionar ante la vida, en lugar de crearla. Pero ese gigante dormido está empezando a despertar. La promesa de este viaje es clara, pero exigente. Vamos a transitar del victimismo al protagonismo. El victimismo es cómodo, nos libera de la culpa porque siempre hay alguien más a quien señalar, pero tiene un precio impagable, nos quita el poder. Si el problema está fuera, la solución también lo está, y eso te deja a merced del viento. El protagonismo, en cambio, es la toma de responsabilidad radical. Es entender que aunque no puedes controlar lo que sucede afuera, eres el dueño absoluto de lo que sucede dentro de ti. Eres el arquitecto de tus reacciones y el soberano de tu paz mental. A lo largo de estos 12 capítulos, no solo escucharás conceptos teóricos, vas a recibir llaves para abrir puertas que llevan años cerradas. Sin embargo, para que este audiolibro genere resultados reales en tu realidad tangible, necesito pedirte un compromiso. No lo escuches de forma pasiva mientras haces otras tareas que dividen tu atención. Si realmente quieres despertar tu poder, dale a estas palabras el espacio que se merecen. Escúchame con el corazón abierto, pero sobre todo, con la voluntad de cuestionar todo lo que creías saber sobre tus propios límites. Para obtener resultados, te sugiero que después de cada capítulo, te tomes un momento de silencio. No pases al siguiente de inmediato. Permite que la idea se asiente en tu sistema nervioso. Si una frase te resuena con especial fuerza, anótala. Esa es tu intuición dándote una señal. El conocimiento solo se convierte en sabiduría cuando se aplica, y la sabiduría es la herramienta principal para redescubrir ese poder que siempre ha estado ahí, esperando a que te atrevieras a mirar. Prepárate, el letargo ha terminado. Es momento de dejar de sobrevivir para empezar, finalmente, a vivir con intención. Respira profundo, suelta la tensión de tus hombros y permite que este viaje comience ahora mismo. El gigante ha despertado. Capítulo 1. El espejo del alma. Detente por un momento. Imagina que te encuentras frente a un espejo, pero no uno físico que refleja tu rostro o tu ropa, sino un espejo que muestra la arquitectura de tu identidad. ¿Qué es lo primero que ves? Probablemente veas una serie de definiciones. Soy contador, soy madre, soy una persona ansiosa, soy alguien que siempre llega tarde, soy alguien a quien no se le dan bien las matemáticas o el amor. Estas son las etiquetas que te limitan. A menudo estas palabras no son más que tatuajes invisibles que hemos aceptado como verdades absolutas. Desde que somos niños, el entorno comienza a etiquetarnos para poder clasificarnos y entendernos. Es el niño tímido, es la hija rebelde,
es el distraído. El problema surge cuando esas descripciones externas se filtran en nuestro subconsciente y se convierten en nuestra propia voz. Identificar estas etiquetas es un acto de valentía, porque implica cuestionar la base sobre la cual has construido tu seguridad. Muchas de estas etiquetas funcionan como muros de contención. Te mantienen a salvo del riesgo, pero también te mantienen prisionero de tu potencial. Si te has convencido de que no eres creativo, ni siquiera intentarás pintar, escribir o resolver un problema de forma innovadora. Te has puesto una venda antes de intentar ver. Es vital que empieces a observar tu lenguaje cotidiano. Cada vez que dices «yo soy así», estás reforzando una celda. Las etiquetas son estáticas, pero la vida es flujo constante. Tú no eres una definición inmutable, eres un proceso en eterna expansión. Es aquí donde debemos marcar una frontera clara, la diferencia entre quién eres y quién te dijeron que eras. Gran parte de lo que consideras tu personalidad es en realidad un mecanismo de adaptación. Adoptaste ciertas formas de ser para ser aceptado, para recibir afecto o para evitar el dolor. Quizás te dijeron que eras débil y te convertiste en alguien excesivamente duro para protegerte a ti mismo. Quizás te dijeron que no valías lo suficiente y pasaste décadas intentando demostrar tu valor a través del perfeccionismo agotador. Quien eres, en esencia, es el observador que está detrás de todas esas historias. Eres esa conciencia pura que existía antes de que el mundo te impusiera un nombre, una nacionalidad y una lista de expectativas. Quien te dijeron que eras es un guión escrito por otros, tus padres, tus maestros, la cultura y los medios de comunicación. Ellos proyectaron en ti sus propios miedos, sus frustraciones y sus deseos no cumplidos. Al redescubrir tu poder interior, empiezas a pelar las capas de esa cebolla, quitando lo que te sobra, lo que te pesa, lo que nunca fue tuyo. No tienes que convertirte en alguien nuevo, tienes que desaprender lo que te impide ser tú mismo. El diamante no necesita ser creado, solo necesita que le quiten el barro que lo cubre. Para avanzar en este proceso de limpieza, es indispensable dar el primer paso, la aceptación radical de tu presente. La mayoría de nosotros vivimos en una guerra constante contra la realidad. Nos decimos, no debería estar en este trabajo, no debería tener este cuerpo, no debería sentirme tan solo. Esa resistencia es la mayor fuga de energía que existe. La aceptación radical no significa resignación ni mediocridad, no significa que te guste tu situación actual o que no quieras cambiarla. Significa dejar de pelear con lo que es en este preciso segundo. Cuando te resistes a tu presente, tu mente se nubla con el juicio y el resentimiento, y desde ese estado de vibración baja es imposible crear algo constructivo. La aceptación radical es decir, este es mi punto de partida. Es mirar tu cuenta bancaria, tus relaciones, tu salud y tu estado emocional sin adornos y sin dramas, simplemente reconociendo los hechos. Al aceptar radicalmente tu presente, recuperas el poder que estabas desperdiciando en la queja. Solo cuando dejas de empujar la pared, tus manos quedan libres para empezar a construir una puerta. Mírate en ese espejo del alma una vez más. Observa las etiquetas, reconoce las voces ajenas que todavía resuenan en tu cabeza y finalmente abraza el lugar donde tus pies están pisando ahora mismo. Al hacerlo, el espejo deja de mostrarte una imagen distorsionada y empieza a reflejar la luz de tu verdadera esencia. Estás aquí, estás vivo, y por primera vez en mucho tiempo, estás empezando a verte de verdad. La claridad que nace de esta observación honesta es la semilla de la libertad. No puedes cambiar lo que te niegas a ver, pero una vez que lo ves con los ojos de la aceptación, el cambio se vuelve inevitable. Capítulo 2. Desmantelando el sistema de creencias. Imagina por un momento que tu mente es el sistema operativo de una computadora de última generación, pero que el software que utiliza fue instalado hace décadas basándose en miedos, experiencias infantiles y prejuicios heredados.
Ese software es lo que llamamos tu sistema de creencias. No son verdades, son simplemente interpretaciones que has repetido tantas veces que tu cerebro las ha archivado como hechos indiscutibles. Para entender cómo se forman los muros invisibles de la mente, debemos retroceder a nuestros primeros años de vida. Desde que nacemos hasta los 7 años, nuestro cerebro opera principalmente en ondas teta, un estado de hipnosis natural donde absorbemos todo lo que sucede a nuestro alrededor sin filtro crítico. Durante este periodo, si escuchaste que el dinero es sucio, que la vida es una lucha constante o que no eres lo suficientemente inteligente, esas ideas se grabaron directamente en tu subconsciente. Estos muros invisibles no están hechos de piedra, sino de conexiones neuronales fortalecidas por la repetición y el impacto emocional. Son fronteras que tú mismo patrullas sin darte cuenta, impidiéndote cruzar hacia el éxito o la felicidad, porque a un nivel profundo crees que no te está permitido o que no es posible para alguien como tú. Estos muros son seguros, sí, pero son los que mantienen tu mundo pequeño. Sin embargo, la buena noticia es que esos muros son construcciones, y lo que ha sido construido puede ser desmantelado. Para ello necesitamos herramientas de precisión, técnicas para cuestionar y refutar pensamientos limitantes. La mayoría de nosotros comete el error de creer todo lo que pensamos. Pero, ¿y si te dijera que tu mente miente con frecuencia? El primer paso de esta técnica es la observación desapegada. Cuando aparezca un pensamiento como «nunca podré lograrlo», detente y somételo a un interrogatorio riguroso. Hazte estas 4 preguntas inspiradas en el cuestionamiento cognitivo. ¿Es esto verdad? ¿Puedo saber con absoluta certeza que es verdad? ¿Cómo reacciono y qué sucede dentro de mí cuando creo ese pensamiento? Y finalmente, ¿quién sería yo sin ese pensamiento? Al desglosar la creencia, le quitas su carga emocional. Otra técnica poderosa es buscar la evidencia contraria. Si crees que no eres capaz de aprender algo nuevo, busca en tu historia personal al menos 3 momentos donde sí lograste dominar una habilidad difícil. Al presentarle pruebas a tu cerebro, el muro invisible empieza a agrietarse, porque la lógica comienza a ganarle terreno al miedo irracional. Una vez que hemos debilitado los cimientos de las viejas estructuras, es el momento de construir algo nuevo y resistente. Aquí es donde entra la creación de nuevas afirmaciones con base científica. Muchas personas critican las afirmaciones positivas porque sienten que se están mintiendo a sí mismas, y tienen razón si lo hacen de forma superficial. Si te repites «soy millonario» mientras te angustia pagar la renta, tu cerebro detectará la incoherencia y rechazará la información. Para que una afirmación funcione, debe respetar el principio de la neuroplasticidad y la coherencia cardíaca. La ciencia nos dice que el cerebro necesita una ruta de acceso creíble. En lugar de una mentira flagrante, utiliza frases puente. Por ejemplo, «estoy en el proceso de desarrollar mis habilidades financieras» o «cada día soy más consciente de mi capacidad para generar valor». Estas afirmaciones no generan resistencia porque son progresivas. Además, para que se graben en el subconsciente, deben ir acompañadas de una emoción elevada. El pensamiento es el lenguaje del cerebro, pero la emoción es el lenguaje del cuerpo. Si repites tu nueva creencia mientras visualizas el éxito y permites que tu cuerpo sienta la gratitud de ese logro como si ya hubiera ocurrido, estás enviando una señal electromagnética poderosa que reconfigura tus redes neuronales. Estás literalmente enseñándole a tu cuerpo químicamente cómo se siente el futuro antes de que ocurra. Desmantelar tu sistema de creencias es un trabajo de arquitectura interna que requiere paciencia y repetición. No se trata de decorar una celda, sino de derribar las paredes para que puedas ver el horizonte infinito que siempre estuvo ahí. Cada vez que cuestionas un pensamiento limitante y lo reemplazas con una verdad elegida conscientemente, estás recuperando un fragmento de tu libertad. Estás dejando de ser una consecuencia de tu pasado para convertirte en una causa de tu futuro. Recuerda, no ves el mundo como es, ves el mundo como eres. Al cambiar tus creencias, cambias tu lente, y al cambiar tu lente,
transformas radicalmente tu realidad. Capítulo 3. El lenguaje de la victoria. Las palabras no son simplemente sonidos que flotan en el aire o pensamientos fugaces que cruzan nuestra mente. Las palabras son las arquitectas de nuestra estructura biológica. Existe una conexión profunda y directa entre lo que te dices a ti mismo y la forma en que tu cerebro se organiza físicamente. Este es el impacto de tu diálogo interno en la neuroplasticidad. Cada vez que repites una frase sobre tus capacidades o tus limitaciones, estás fortaleciendo una autopista neuronal. Si tu diálogo interno es de derrota, tu cerebro construye caminos eficientes para el miedo y el estancamiento. Pero la neuroplasticidad es una puerta abierta a la esperanza. Nos dice que el cerebro es maleable, como la arcilla, y que puedes reconfigurar tus circuitos eléctricos simplemente cambiando la narrativa que mantienes en silencio. Cuando eliges palabras de victoria, estás enviando señales químicas que ordenan a tus neuronas crear nuevas conexiones, permitiéndote ver oportunidades donde antes solo veías muros. Tu cerebro no distingue entre la realidad externa y lo que tú le afirmas con convicción. Por lo tanto, hablarte con victoria es empezar a ganar la batalla antes de que comience. Una de las trampas más sutiles y dañinas del lenguaje cotidiano es la sensación de obligación constante. Pasamos el día diciendo frases como tengo que ir a trabajar, tengo que hacer ejercicio, tengo que limpiar la casa o tengo que ser una mejor persona. Esta estructura lingüística envía una señal de estrés al sistema nervioso, porque el tengo que implica una carga, una imposición externa que nos quita la libertad y nos sitúa en una posición de esclavitud mental. La clave para recuperar tu soberanía está en sustituir el tengo que por el elijo que. Parece un cambio pequeño, pero es una revolución interna. Al decir elijo ir a trabajar porque valoro mi estabilidad o elijo comer sano porque amo mi cuerpo, pasas de ser una víctima de tus circunstancias a ser el dueño de tus decisiones. El elijo que activa la corteza prefrontal de tu cerebro, el área asociada con la voluntad y la planificación, devolviéndote la sensación de control. Cuando eliges tus acciones de manera consciente a través del lenguaje, la resistencia desaparece y la energía que antes gastabas en quejarte se convierte en combustible para tu propósito. Sin embargo, en este camino de transformación, habrá una voz que intentará detenerte, el miedo. El error común es intentar silenciarlo, ignorarlo o luchar contra él como si fuera un enemigo a muerte. Pero el miedo es, en su origen, un mecanismo de protección que quiere mantenerte a salvo. La maestría reside en aprender cómo hablarle a tu miedo para que trabaje a tu favor. En lugar de decir, tengo miedo y por eso no puedo hacerlo, prueba a decirle a esa sensación, gracias por intentar protegerme, reconozco que esto es nuevo y desafiante, pero yo estoy al mando. Cuando personificas el miedo y le hablas con autoridad, pero con compasión, le quitas su carga paralizante. Puedes incluso decirle, miedo, puedes venir conmigo en el asiento del pasajero, pero no te voy a dejar tocar el volante. Cuando etiquetas la emoción y le hablas directamente, el miedo deja de ser una niebla espesa que lo cubre todo y se convierte en una señal de que estás saliendo de tu zona de confort, lo cual es el único lugar donde el crecimiento es posible. El miedo se transforma entonces en una brújula que te indica exactamente hacia dónde debes caminar para expandir tu poder interior. Tu lenguaje es el timón que dirige el barco de tu existencia. Si hablas desde la carencia y la obligación, navegarás en círculos por aguas pantanosas. Si hablas desde la elección y la victoria, incluso en medio de la tormenta, mantendrás el rumbo hacia tu máximo potencial. No subestimes el poder de un solo pensamiento corregido o de una sola palabra cambiada con intención. Al final del día, la historia que te cuentas a ti mismo es la única realidad que realmente habitas. Elige contar una historia donde seas el héroe que aprende, el protagonista que elige y el líder que camina de la mano con sus sombras sin permitir que ellas decidan el camino. El lenguaje de la victoria no es el que ignora las dificultades, sino el que decide que ninguna dificultad es más grande que la capacidad de elegir quién ser frente a ellas. Capítulo 4. Gestión emocional y alquimia interior.
A menudo cometemos el error de creer que somos nuestras emociones. Decimos, estoy triste, o soy una persona colérica, como si ese estado fuera una estructura permanente de nuestra identidad. Sin embargo, la verdadera maestría emocional comienza cuando comprendemos que las emociones son indicadores, no destinos. Imagina que vas conduciendo un vehículo y se enciende una luz roja en el tablero. Esa luz no es el problema, es una señal de que algo bajo el capó necesita tu atención. De la misma manera, una emoción es simplemente información bioquímica fluyendo por tu cuerpo. El miedo te avisa de un posible peligro. La tristeza te indica que has sufrido una pérdida que necesita ser procesada, y la ira te señala que se ha cruzado un límite que consideras injusto. Cuando dejas de identificarte con la emoción y empiezas a verla como un mensajero, dejas de ser la tormenta para convertirte en el cielo que la contiene. El cielo no se ve afectado por las nubes que lo cruzan, simplemente les permite pasar. Al entender esto, recuperas el mando. Ya no permites que una emoción pasajera dicte una decisión permanente en tu vida. Para redescubrir tu poder interior, necesitas convertirte en una alquimia de tu propia energía. La alquimia no consiste en ignorar lo negativo, sino en transformarlo en algo valioso. Existen herramientas prácticas para transmutar la ira y la tristeza en energía creativa. La ira, por ejemplo, es una de las fuerzas más potentes que existen. Es una explosión de adrenalina y cortisol que busca acción. Si la reprimes, te enferma. Si la descargas sin control, destruye. Pero si la transmutas, esa misma fuerza puede convertirse en la determinación necesaria para terminar un proyecto postergado, para establecer un límite saludable o para hacer un cambio radical en tu vida. Por otro lado, la tristeza, aunque se siente pesada y lenta, es una energía de introspección profunda. La tristeza te invita a ir hacia adentro, a soltar lo que ya no sirve. Muchos de los poemas, canciones y obras de arte más trascendentales de la historia nacieron de la tristeza transmutada. La próxima vez que sientas una emoción intensa, no intentes adormecerla con distracciones. Siéntela en el cuerpo, respírala y pregúntate, ¿cómo puedo usar esta energía para construir algo hoy? Deja que la ira te dé el impulso y que la tristeza te dé la profundidad. El desafío final de esta alquimia es el cultivo de la serenidad en medio del caos. Es fácil estar en paz cuando todo a nuestro alrededor es armonía, cuando las facturas están pagadas y las relaciones son perfectas. Pero la verdadera fortaleza se demuestra cuando el mundo parece desmoronarse y tú mantienes tu centro. La serenidad no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de una conexión inquebrantable contigo mismo. Para cultivar este estado, es vital aprender a separar el suceso externo de tu reacción interna. El caos ocurre afuera, pero la paz es una decisión que se toma adentro. Puedes practicar la pausa sagrada, ese espacio de un segundo entre el estímulo y la respuesta. En ese segundo es donde reside toda tu libertad. Al respirar conscientemente en medio de una crisis, le estás enviando un mensaje a tu sistema nervioso de que, a pesar de las circunstancias, tú estás a salvo. La serenidad es un músculo que se entrena cada vez que eliges no morder el anzuelo de la provocación o la desesperación ajena. Gestionar tus emociones no significa convertirte en un robot frío, sino en un ser humano profundamente consciente que sabe navegar las olas sin ahogarse en ellas. Alquimia interior es entender que cada estado emocional es materia prima para tu crecimiento. No hay emociones malas, solo hay energías mal dirigidas. Cuando aprendes a observar tus indicadores, a transmutar tu fuego en luz y a mantener tu eje en medio de la tempestad, te vuelves verdaderamente invencible. Tu paz deja de depender de que el mundo se comporte como tú quieres y empieza a depender de la fidelidad que te tienes a ti mismo. Eres el alquimista, eres el observador y finalmente eres el dueño de tu propio universo emocional. Capítulo 5. El poder de la presencia. La mayoría de los seres humanos viven sus vidas como sonámbulos, habitando en cualquier lugar excepto en el momento presente.
Pasamos nuestros días atrapados en una estructura mental que se asemeja a una prisión de dos celdas, la cárcel del pasado y la celda de la ansiedad del futuro. El pasado es un territorio que ya no existe, pero que seguimos alimentando con el arrepentimiento, la culpa y el hubiera. Nos castigamos repitiendo escenas que no podemos cambiar, permitiendo que eventos que ocurrieron hace años sigan dictando nuestras emociones hoy. Por otro lado, la ansiedad del futuro es el miedo a lo que aún no ha sucedido y que en el 90% de los casos nunca sucederá. Es una proyección mental de escenarios catastróficos que nos roba el aire y nos mantiene en un estado de alerta constante. Escapar de estas dos cárceles es el acto de liberación más grande que puedes realizar por ti mismo. La única realidad tangible, el único lugar donde tienes poder de acción, donde puedes respirar, amar y crear, es el aquí y el ahora. Todo lo demás es una ilusión que consume tu fuerza vital. Para dejar de ser un rehén de tus pensamientos, necesitas desarrollar anclajes prácticos para regresar al aquí y el ahora. Estos anclajes son como cables de tierra que descargan el exceso de electricidad mental y te devuelven a tu cuerpo. Uno de los más poderosos es la observación sensorial consciente. En cualquier momento del día, especialmente cuando sientas que tu mente se acelera hacia el mañana o se hunde en el ayer, detente y busca 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas oír, 2 que puedas oler y 1 que puedas saborear. Este ejercicio obliga a tu cerebro a procesar información sensorial inmediata, desconectando el modo de piloto automático de la preocupación. Otro anclaje fundamental es la respiración consciente. No necesitas cambiar cómo respiras, simplemente necesitas observar cómo el aire entra y sale de tus pulmones. La respiración es el puente entre tu mente y tu cuerpo, es el ritmo del presente. Cada vez que llevas tu atención a tu respiración, estás cortando las cadenas que te atan a las proyecciones mentales y reclamando tu lugar en el presente. Entender la meditación no como un escape místico, sino como una herramienta de empoderamiento diario, cambiará radicalmente tu relación con el mundo. Meditar no es dejar la mente en blanco, eso es un mito que aleja a muchas personas de esta práctica. Meditar es el entrenamiento de la atención. Es el gimnasio donde fortaleces el músculo de la presencia. Cuando te sientas a meditar, simplemente te conviertes en el observador de tus pensamientos. Los ves pasar como si fueran nubes en el cielo o coches en una autopista, pero decides no subirte a ninguno de ellos. Este ejercicio diario te empodera porque te enseña que tú no eres tus pensamientos. Tú eres el espacio donde esos pensamientos ocurren. Al cultivar este espacio de silencio interior, dejas de reaccionar de forma impulsiva ante los problemas. Ganas la capacidad de responder con claridad y propósito. La meditación te devuelve la autoridad sobre tu propia mente, permitiéndote elegir a qué pensamientos les darás energía y cuáles dejarás pasar. Vivir en presencia es dejar de esperar a que la vida comience cuando consigas ese trabajo, cuando encuentres a esa pareja o cuando lleguen las vacaciones. La vida está sucediendo ahora mismo, en el roce de tu ropa contra la piel, en el sonido del ambiente, en la temperatura del aire que inhalas. El poder interior no se encuentra en el pasado que ya se fue, ni en el futuro que aún es una promesa. El poder reside exclusivamente en este instante. Cuando habitas el presente con total conciencia, el miedo se disuelve, porque el miedo necesita del tiempo para existir. En el puro ahora solo hay presencia, solo hay ser. Al practicar el mindfulness, dejas de ser un espectador de tus miedos para convertirte en el protagonista de tu existencia, descubriendo que la paz que tanto buscabas afuera siempre estuvo escondida en la profundidad de este momento. Capítulo 6. Autodisciplina con amor propio. Existe un gran malentendido en el mundo del crecimiento personal. La idea de que para alcanzar nuestras metas debemos convertirnos en nuestros propios tiranos. Se nos ha enseñado que la disciplina es una forma de castigo, un látigo con el que debemos golpearnos para avanzar cuando no tenemos ganas. Pero la verdadera fuerza no nace del odio hacia uno mismo, ni de la represión.
sino de un respeto profundo por nuestro potencial. La autodisciplina, vista desde el poder interior, no es otra cosa que el amor propio en acción. Es la capacidad de elegir lo que más quieres a largo plazo por encima de lo que te apetece en este preciso instante. Para entender por qué tantas personas abandonan sus sueños a mitad de camino, debemos analizar por qué la motivación falla y los hábitos ganan. La motivación es como una chispa. Es brillante, emocionante y poderosa, pero es terriblemente volátil. Depende de tu estado de ánimo, de si dormiste bien, del clima o de los comentarios de los demás. Si confías tu destino únicamente a la motivación, estás construyendo tu casa sobre arena movediza. Los hábitos, en cambio, son las raíces que sostienen el árbol durante la tormenta. Un hábito es una acción que has automatizado tanto que ya no requiere energía mental para ejecutarse. Mientras que la motivación te pone en marcha, el hábito es lo que te mantiene en el camino cuando la emoción inicial se desvanece. La ciencia de la neuroplasticidad nos dice que el cerebro busca siempre el ahorro de energía. Por eso, el secreto no es tener una fuerza de voluntad infinita, sino diseñar sistemas que hagan que lo correcto sea lo más fácil de hacer. Cuando conviertes tu autocuidado y tus metas en hábitos, dejas de negociar contigo mismo cada mañana. Simplemente actúas, porque eso es parte de quién eres ahora. El siguiente paso para despertar tu poder es ir más allá de la productividad vacía, diseñando una rutina que alimente tu espíritu. Una rutina no debe ser una lista de tareas que te agote, sino un ritual de conexión. La forma en que comienzas y terminas tu día determina la calidad de tu existencia. Una rutina que alimenta el espíritu incluye espacios para el silencio, el movimiento del cuerpo y la nutrición de la mente. No se trata de levantarse a las 5 de la mañana porque alguien te lo dijo, sino de encontrar esos momentos sagrados donde puedes escucharte a ti mismo antes de que el mundo exterior te imponga sus exigencias. ¿Qué pasaría si tu primera acción del día no fuera revisar el teléfono, sino agradecer 3 cosas reales en tu vida? ¿Qué pasaría si antes de dormir dedicaras 10 minutos a soltar las tensiones del día a través de la lectura o la meditación? Al diseñar tu estructura diaria con intención, estás creando un refugio de coherencia en medio del caos. Estás diciéndole a tu subconsciente que tu bienestar es una prioridad no negociable. Sin embargo, ninguna rutina o hábito podrá sostenerse si no comprendes la importancia de decir no para proteger tu energía. A menudo, nuestro cansancio crónico no proviene de hacer demasiado, sino de decir sí a demasiadas cosas que no nos pertenecen. Decimos que sí por miedo a decepcionar, por necesidad de aprobación o por el sentimiento de culpa de no ser lo suficientemente productivos. Pero cada vez que dices un sí forzado a un compromiso que drena tu paz, te estás diciendo no a ti mismo. Tu energía es tu recurso más valioso y es limitado. Es la moneda con la que compras tu libertad y tu salud. Aprender a poner límites no es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia y respeto. Decir que no a una relación tóxica, a una tarea extra que no te corresponde o a un hábito social que te vacía, es abrir el espacio necesario para que tu poder interior respire. Al proteger tu energía, te aseguras de tener suficiente fuego para iluminar tus propios proyectos y para estar presente, de verdad, para las personas que realmente importan. La autodisciplina con amor propio es un equilibrio delicado entre la firmeza y la compasión. Habrá días en los que fallarás, días en los que el hábito se romperá o la voluntad flaqueará. En esos momentos, la autodisciplina no te pide que te juzgues, sino que te levantes con suavidad y retomes el rumbo. No te castigues por ser humano, simplemente vuelve a elegir lo que te hace bien. Cuando tratas tu autodisciplina como un regalo que te haces a ti mismo para alcanzar tu mejor versión, el esfuerzo deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como una liberación. Estás reclamando el derecho de ser el dueño de tu tiempo y de tu destino, construyendo paso a paso una vida de la que no necesites escapar. Capítulo 7. Sanando el vínculo con el pasado. Caminar hacia tu poder interior es imposible si intentas avanzar cargando con el peso muerto de lo que ya fue. Muchas personas viven su presente como si estuvieran encadenadas a una versión de sí mismas que sufrió, que cometió errores o que fue lastimada.
El pasado, cuando no se ha sanado, se convierte en un ancla invisible que te impide navegar hacia nuevos horizontes. Sin embargo, el pasado no tiene poder sobre ti por lo que sucedió, sino por la interpretación que sigues dándole hoy. Para liberar esa carga, debemos redefinir el concepto de perdón. Es común creer que perdonar es justificar la acción de quien nos hirió, o que es un acto de debilidad que permite que el otro se salga con la suya. Nada más lejos de la realidad. El perdón es una liberación personal, no un favor al otro. Perdonar es, en esencia, la decisión de dejar de esperar que el pasado sea diferente. Es soltar el deseo de venganza o el peso del rencor que solo te envenena a ti. Cuando guardas resentimiento, es como si bebieras veneno esperando que la otra persona muera. Al perdonar, le quitas al agresor o a la situación el poder de seguir dictando tu estado emocional en el presente. No necesitas que la otra persona se disculpe, ni siquiera necesitas que sepa que la has perdonado. Lo haces por ti, para que tu corazón recupere el espacio que el odio ha estado ocupando indebidamente. Este proceso implica soltar las cargas emocionales que frenan tu paso. A menudo las cargas más pesadas no son las que otros pusieron sobre nosotros, sino las que nosotros mismos nos hemos impuesto. La culpa por las decisiones tomadas, el arrepentimiento por las palabras no dichas, o el juicio severo hacia quien fuimos hace 10 años. Debes comprender que hiciste lo mejor que podías con el nivel de conciencia y las herramientas que tenías en ese momento. Castigarte hoy por quien fuiste ayer es una injusticia innecesaria. Soltar significa reconocer el dolor, permitir que se sienta en el cuerpo, llorarlo si es necesario, y luego abrir las manos. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada piedra es un recuerdo doloroso o una cuenta pendiente. Soltar no es olvidar. Es decidir dejar la mochila en el suelo para poder caminar con la espalda erguida. La libertad comienza en el momento en que dejas de ser un prisionero de tu propia historia. La etapa final de esta sanación es reescribir tu historia, pasar de la herida a la cicatriz de sabiduría. Una herida abierta duele, sangra y te impide funcionar. Una cicatriz, en cambio, es tejido fortalecido, un recordatorio de que fuiste herido, pero que sanaste. Tú no eres lo que te pasó, eres lo que decides hacer con lo que te pasó. Puedes elegir ser la víctima de tu biografía o puedes elegir ser el alquimista que convierte el dolor en propósito. Cuando miras tus experiencias más difíciles y te preguntas, ¿qué aprendí de esto? O ¿cómo me hizo más fuerte esta situación? Estás transformando el trauma en maestría. Al reescribir tu narrativa, dejas de contar una historia de derrota para empezar a narrar una de resiliencia. Tus cicatrices no son marcas de vergüenza, son medallas de batalla que demuestran tu capacidad de superación. El pasado deja de ser una cárcel para convertirse en una escuela, y tú dejas de ser un sobreviviente para convertirte en un guía de tu propia vida. Sanar el vínculo con el pasado no significa que los hechos cambien, sino que tú cambias frente a los hechos. Cuando haces las paces con tu historia, recuperas una cantidad inmensa de energía que antes gastabas en el lamento. Esa energía es la que ahora puedes usar para construir el futuro que realmente deseas. Al soltar lo que ya fue, le das la bienvenida a lo que está por venir con las manos vacías y el alma dispuesta. Eres libre para redescubrir quién eres, más allá de lo que te sucedió. Capítulo 8. Relaciones que potencian tu luz. El ser humano es un ser profundamente social. Estamos diseñados para la conexión, para el intercambio y para el reflejo. Sin embargo, en el camino de redescubrir tu poder interior, es vital comprender que la energía es contagiosa. Las personas con las que compartes tu tiempo son los arquitectos invisibles de tu realidad, ya que sus palabras, sus actitudes y su visión del mundo se filtran en tu subconsciente de manera constante. Si deseas elevar tu vibración, debes convertirte en el guardián de tu círculo íntimo.
El primer paso en esta limpieza de energía es identificando y poniendo límites a vínculos tóxicos. Una relación tóxica no siempre se manifiesta a través de gritos o agresiones evidentes. A menudo es mucho más sutil. Son aquellas personas que, al despedirse de ti, te dejan sintiéndote agotado, con la autoestima mermada o con una visión pesimista del futuro. Son los que critican tus sueños porque les recuerdan sus propios miedos, o los que solo te buscan para depositar sus quejas sin intención de cambio. Identificar estos vínculos requiere una honestidad brutal contigo mismo. Una vez que los reconoces, poner límites no es un acto de crueldad, sino de máxima autoestima. Poner un límite puede significar decir no a una invitación, reducir el tiempo de exposición a ciertas conversaciones o, en casos necesarios, alejarse definitivamente. Recuerda que no tienes la obligación de salvar a nadie que no quiera ser salvado, y mucho menos a costa de tu propia salud mental. Al proteger tu espacio personal, estás declarando al universo que tu paz es innegociable. Al despejar el espacio que ocupaban los vínculos que te drenaban, surge la importancia de la tribu, rodearte de personas que te inspiren. Existe una famosa premisa que dice que eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas el tiempo. Si te rodeas de personas que tienen visión, que practican la gratitud y que se atreven a salir de su zona de confort, inevitablemente tú también empezarás a actuar desde esa frecuencia. La tribu adecuada no es aquella que te da la razón en todo, sino la que te desafía a ser mejor, la que celebra tus victorias como propias y la que te sostiene cuando flaqueas sin juzgarte. Buscar esta tribu puede dar miedo al principio, porque requiere vulnerabilidad, pero es un catalizador del poder interior. Las personas que te inspiran funcionan como espejos de tu propio potencial aún no explorado. Su presencia te recuerda que lo que ellos han logrado también es posible para ti. Sin embargo, para entender profundamente tus interacciones, debemos explorar la ley del espejo en tus relaciones personales. Esta ley establece que el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Las personas que más nos molestan, aquellas que disparan nuestra ira o nuestro juicio, suelen estar reflejando partes de nosotros mismos que no hemos aceptado o sanado. Si alguien te irrita por su egoísmo, pregúntate si tú te estás permitiendo ponerte en primer lugar o si por el contrario te resientes porque no te atreves a cuidar de ti mismo. Si alguien te molesta por su falta de orden, quizás sea un reflejo de un caos interno que estás intentando ignorar. Por otro lado, lo que admiras en los demás también está dentro de ti. No podrías reconocer esa luz si no tuvieras una chispa similar en tu esencia. Las relaciones son, en última instancia, laboratorios de autoconocimiento. En lugar de culpar al otro por cómo te hace sentir, utiliza la interacción como un mapa para descubrir qué parte de ti necesita más amor, más atención o más límites. Al sanar tus relaciones, dejas de buscar que los demás llenen tus vacíos y empiezas a compartir desde la plenitud. Aprender a elegir a quienes te rodean con la misma conciencia con la que eliges tus alimentos o tus lecturas es un acto de soberanía. Cuando tu entorno está alineado con tu propósito, tu camino hacia el poder interior se vuelve más ligero y brillante. No estás solo en este viaje, simplemente estás aprendiendo a elegir a los compañeros de ruta que honren la luz que estás encendiendo en tu interior. Capítulo 9. El mapa de tus sueños. Tener el poder interior despierto, pero no tener una dirección clara, es como poseer un motor de un bóliga de carreras en un vehículo sin volante. La energía, sin dirección, tiende a dispersarse en el caos de la vida cotidiana. Por eso, es fundamental que hablemos de la claridad de propósito. Muchas personas pasan su vida entera persiguiendo metas que ni siquiera son suyas. Persiguen el éxito que vieron en una revista, la seguridad que sus padres les exigieron o el estatus que la sociedad aplaude. Pero, ¿qué quieres realmente tú? No lo que deberías querer, sino aquello que hace que tu corazón lata con una frecuencia distinta. La claridad de propósito no es un destino al que se llega de la noche a la mañana, es un proceso de eliminación. Requiere que te atrevas a quitar todas las capas de ruido externo hasta que quede esa verdad desnuda y honesta. Pregúntate, si el dinero no existiera, si el juicio de los demás fuera imposible y si el fracaso no fuera una opción, ¿a qué dedicarías tus horas?
Esa respuesta, por pequeña que parezca, es la brújula de tu mapa. Sin claridad, cualquier viento es desfavorable. Con ella, cada obstáculo se convierte en una lección necesaria para llegar a tu puerto. Una vez que has definido ese norte, el siguiente paso es alinear tu mente y tu cuerpo mediante la técnica de visualización creativa y acción inspirada. La visualización no es un ejercicio de fantasía o de pensamiento mágico, es un entrenamiento mental respaldado por la ciencia. Cuando cierras los ojos e imaginas con total nitidez que ya estás viviendo tu propósito, tu cerebro activa las mismas redes neuronales que se activarían si estuvieras realizando la acción físicamente. Estás creando un recuerdo del futuro. Sin embargo, la visualización por sí sola es incompleta. Para que el mapa cobre vida, debe ir acompañada de la acción inspirada. La diferencia entre el esfuerzo agotador y la acción inspirada es el origen. El esfuerzo agotador nace del miedo y de la sensación de que falta algo. La acción inspirada nace de la intuición y de la alegría. Es ese impulso que te lleva a hacer una llamada, a escribir una página o a tomar un curso no porque tengas que, sino porque sientes un llamado interno que no puedes ignorar. Es el paso que das cuando confías en que el camino se irá revelando bajo tus pies a medida que camines. Pero, ¿cómo bajamos estos sueños elevados al terreno de la realidad tangible? Aquí es donde entra la importancia de establecer metas con alma, utilizando el método SMART aplicado al ser. Probablemente hayas escuchado que las metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado. Pero para que estas metas resuenen con tu poder interior, debemos inyectarles espíritu. Una meta específica debe estar alineada con tus valores más profundos. Medible no solo significa números, sino cómo te sientes internamente a medida que avanzas. Alcanzable no significa que deba ser pequeña, sino que debes creer en tu capacidad de crecer para estar a su altura. Relevante significa que debe importar a tu alma, no solo a tu ego. Y el tiempo es un compromiso sagrado que haces con tu propio crecimiento. Cuando diseñas tus metas con este enfoque, dejas de perseguir hitos externos para empezar a disfrutar del proceso de convertirte en la persona capaz de alcanzarlos. Tu mapa deja de ser una lista de exigencias para convertirse en un plano de expansión. Construir el mapa de tus sueños es un acto de soberanía. Es dejar de ser un pasajero en la vida de alguien más para convertirte en el cartógrafo de tu propio destino. No te preocupes si al principio el mapa tiene zonas en blanco o territorios inexplorados. Lo importante es que la dirección sea tuya. Cada vez que visualizas con emoción y das un paso pequeño pero valiente, estás enviando un mensaje al universo y a tu propio subconsciente de que estás listo para reclamar lo que te pertenece por derecho de conciencia. Tu poder interior necesita un canal por donde fluir, y tus sueños son ese canal. No los ignores, no los hagas pequeños para que encajen en la mente de personas limitadas. Sueña en grande, planifica con alma y actúa con la certeza de que el mapa ya está trazado en tu interior, esperando simplemente a que te atrevas a seguirlo. Capítulo 10. Superando el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es, quizás, la cadena más pesada que arrastra el potencial humano. Es una sombra que nos susurra al oído que es mejor no intentar nada nuevo para evitar la humillación o el dolor de la caída. Sin embargo, para redescubrir tu poder interior, debes cambiar radicalmente tu relación con este concepto. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es una parte integral y necesaria de él. De hecho, debemos empezar a ver el fracaso como el único camino real hacia el aprendizaje profundo. Si analizas la vida de cualquier persona que admires, descubrirás que su camino no fue una línea recta ascendente, sino una serie de intentos fallidos que le proporcionaron la información necesaria para ajustar el rumbo. El éxito es, en gran medida, la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Cada vez que algo no sale como esperabas, no estás recibiendo una señal de que debas detenerte, sino una lección gratuita sobre qué es lo que no funciona. El error es un dato, no un veredicto sobre tu valor personal. Al quitarle el drama al error, recuperas la libertad de experimentar, de jugar y de arriesgarte, que son las bases de toda gran transformación. Para navegar las aguas de la incertidumbre sin hundirte, es fundamental ir desarrollando la resiliencia ante la adversidad.
La resiliencia no es la capacidad de evitar los golpes de la vida, sino la habilidad de recibirlos y transformarlos en fortaleza. Imagina que tu espíritu es como una pelota de goma. Cuanto más fuerte golpea contra el suelo, más alto rebota. Esta capacidad se cultiva en la mente. Cuando te enfrentas a una situación adversa, la pregunta que define tu resiliencia no es ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿para qué me está sirviendo esto? La adversidad es el gimnasio del alma. Sin resistencia, los músculos no crecen. Sin desafíos, el carácter no se templa. La resiliencia se construye aceptando la realidad de lo que ha sucedido, manteniendo la calma en el centro del huracán y buscando soluciones creativas en lugar de culpables. Es entender que eres mucho más fuerte de lo que crees y que cada tormenta que superas expande los límites de lo que eres capaz de soportar y resolver. Uno de los momentos más oscuros en cualquier proceso de superación es el valle de la decepción. Ese periodo donde está haciendo el trabajo, está aplicando los hábitos y está siendo disciplinado, pero los resultados externos aún no se manifiestan. Aquí es donde la mayoría de la gente se rinde. Por eso es vital aprender cómo mantener la fe cuando los resultados no llegan. La fe no es una esperanza ciega de que las cosas saldrán bien por arte de magia, es la convicción interna de que el esfuerzo que estás invirtiendo está acumulándose, incluso si no es visible todavía. Piensa en el bambú japonés. Durante 5 años no sale nada de la tierra, ni siquiera un pequeño brote. Sin embargo, durante ese tiempo está creando un sistema de raíces inmenso y profundo. Al 6.º año, crece más de 25 metros en solo 6 semanas. ¿Creció en 6 semanas o en 5 años? La respuesta es que creció durante todo el tiempo que estuvo bajo tierra. Mantener la fe es confiar en tu sistema de raíces. Es entender que hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha, y que no puedes forzar los tiempos de la naturaleza. Tu trabajo es seguir regando tu sueño cada día con la certeza de que el crecimiento está ocurriendo en lo invisible y que en el momento justo la manifestación externa será inevitable. Superar el miedo al fracaso es, en última instancia, dejar de darle importancia a la mirada de los demás y empezar a valorar tu propia integridad. El único fracaso real es el de no haberlo intentado, el de quedarse en la orilla viendo cómo pasa la vida por miedo a mojarse los pies. Cada vez que te levantas después de un tropiezo, tu poder interior se duplica. Te vuelves más sabio, más valiente y mucho más difícil de detener. El fracaso es solo el nombre que los que se rinden le ponen a la experiencia. Para ti, a partir de hoy, será simplemente información, entrenamiento y el peldaño necesario para alcanzar la cima de tu propia montaña. Capítulo 11. La abundancia como estado mental. La abundancia no es algo que adquirimos, es algo con lo que sintonizamos. A menudo cometemos el error de pensar que seremos abundantes cuando nuestra cuenta bancaria alcance una cifra determinada o cuando poseamos ciertos bienes materiales. Sin embargo, la abundancia no es un resultado, sino una frecuencia. Para redescubrir tu poder interior, el primer paso fundamental es ir cambiando la mentalidad de escasez por la de infinitas posibilidades. La escasez es una prisión mental que nos hace creer que no hay suficiente para todos, que si alguien más gana, yo pierdo, y que los recursos son finitos. Esta mentalidad genera miedo, envidia y una sensación constante de urgencia. Por el contrario, la mentalidad de infinitas posibilidades se basa en la premisa de que el universo es expansivo. Cuando dejas de ver la vida como un pastel pequeño donde las porciones se agotan y empiezas a verla como un océano inagotable, tu vibración cambia. Dejas de competir y comienzas a crear. La abundancia mental es entender que tu capacidad de generar valor, de amar y de innovar es ilimitada. Al cambiar tu lente de «me falta» a «puedo crear», abres las puertas de la percepción para ver oportunidades donde antes solo veías carencias. En este proceso de transformación, la herramienta más poderosa de la que dispones es la gratitud como imán para la prosperidad. La gratitud es mucho más que decir «gracias». Es un estado de conciencia que reconoce la riqueza que ya existe en el presente.
Científicamente, la gratitud reprograma el sistema de activación reticular de tu cerebro, haciendo que empieces a detectar más aquello por lo que estás agradecido. Desde el punto de vista de la energía, no puedes atraer abundancia si tu mensaje constante es la queja por lo que no tienes. La queja es una declaración de pobreza. La gratitud es una declaración de riqueza. Cuando agradeces por el aire que respiras, por la comida en tu mesa o por las pequeñas victorias del día, estás enviando una señal clara. Tengo suficiente, soy bendecido y estoy listo para más. La gratitud elimina la ansiedad por el futuro porque te ancla en la suficiencia del ahora. Es imposible sentir miedo y gratitud al mismo tiempo, por lo tanto, la gratitud es el antídoto más rápido contra la vibración de escasez. Se convierte en un imán porque la vida siempre te da más de aquello en lo que te enfocas. Para que la abundancia fluya de manera constante y natural, debemos comprender y aplicar el equilibrio entre dar y recibir. El universo funciona mediante ciclos de circulación, como la inhalación y la exhalación. Si intentas solo inhalar sin soltar el aire, te asfixias. Lo mismo ocurre con la energía del dinero, del amor y del conocimiento. Muchas personas tienen dificultades en uno de estos dos polos. Algunas dan en exceso hasta vaciarse, sintiendo que no merecen recibir, mientras que otras intentan acumular por miedo a perder, bloqueando la entrada de lo nuevo. La verdadera maestría de la abundancia reside en dar con generosidad y recibir con humildad y alegría. Dar no se trata solo de dinero, puedes dar tu tiempo, tu atención, una palabra de aliento o tu talento. Cuando das sin esperar nada a cambio, estás afirmando que tienes tanto que te sobra para compartir. Por otro lado, saber recibir es un acto de amor propio. Cuando rechazas un cumplido o un regalo por sentirte en deuda, estás cerrando el canal de flujo. Aprender a decir gracias y permitir que la vida te premie es esencial para mantener el ciclo en movimiento. Vivir en abundancia es dejar de vivir desde el algún día para empezar a vivir desde el soy. Es reconocer que la fuente de toda provisión está dentro de ti, en tus ideas, en tu voluntad y en tu conexión con el todo. La abundancia no se trata de lo que tienes en las manos, sino de la paz que tienes en el alma al saber que el universo es un lugar seguro y generoso. Al cultivar una mente de posibilidades, un corazón agradecido y una mano abierta tanto para entregar como para acoger, dejas de perseguir la prosperidad y permites que sea ella quien te encuentre a ti. Tu poder interior es por naturaleza abundante. Solo necesitas quitarle los filtros del miedo para que brille en toda su magnitud. Capítulo 12. La maestría de tu nuevo yo. Hemos recorrido un camino profundo, descendiendo a las raíces de tus creencias y escalando las cimas de tus sueños. Ahora, llegamos al punto de culminación, donde la teoría se funde con la piel y el conocimiento se transforma en sabiduría encarnada. La maestría no es la perfección, ni es un estado donde los problemas dejan de existir. La maestría es la integración de las lecciones aprendidas. Integrar significa que ya no necesitas recordar los conceptos, porque los conceptos ahora forman parte de tus células. Has aprendido a observar tus etiquetas, a cuestionar tus sombras, a gestionar tus emociones y a habitar el presente. La integración ocurre cuando, ante un desafío, tu primera respuesta ya no es el viejo hábito del miedo, sino la nueva respuesta de la conciencia. Es el momento en que te das cuenta de que las piezas del rompecabezas de tu vida, incluso las más dolorosas, encajan perfectamente para formar el mapa de quién eres hoy. Te has convertido en el alquimista que no solo conoce la fórmula, sino que vive dentro de la transformación. Esta nueva etapa de tu vida se define por un concepto fundamental: vivir desde la coherencia. La coherencia es la alineación total entre tu pensamiento, tu palabra y tu acción. La mayoría de los seres humanos sufren porque piensan una cosa, dicen otra y terminan haciendo algo completamente diferente. Esa fragmentación interna es la que agota tu energía y disuelve tu poder. La maestría de tu nuevo yo consiste en cerrar esa brecha. Significa que tus pensamientos están enfocados en tu propósito, tus palabras honran tu verdad
y tus acciones son un reflejo fiel de tus valores. Cuando eres coherente, emites una señal clara al universo y a quienes te rodean. Ya no hay fugas de fuerza vital, hay una integridad inquebrantable en tu caminar. Si piensas en abundancia, hablas con gratitud y actúas con generosidad. El éxito deja de ser algo que persigues para convertirse en algo que atraes por el simple hecho de quién eres. La coherencia es la forma más alta de honestidad y es la base sobre la cual se construye una vida de verdadera autoridad espiritual y personal. Al alcanzar este estado de equilibrio, sucede algo inevitable y maravilloso. Empiezas a convertirte en un faro de luz para los demás. El poder interior redescubierto no es para guardarlo en una caja fuerte, es para iluminar el camino de aquellos que aún caminan en la oscuridad de su propio olvido. No necesitas dar sermones ni intentar cambiar a nadie por la fuerza. Tu mayor herramienta de influencia es tu ejemplo. Cuando las personas vean cómo te mantienes en paz en medio del caos, cómo tratas a los demás con compasión, pero con límites claros, y cómo persigues tus metas con una fe inamovible, se preguntarán qué es lo que tienes tú. Ser un faro significa que tu sola presencia eleva la frecuencia del lugar donde te encuentras. Al sanar tu relación contigo mismo, le das permiso inconsciente a los demás para que sanen también. Tu transformación individual tiene un impacto colectivo. Al elevar tu conciencia, elevas un poco la conciencia de toda la humanidad. Tu vida se convierte en un mensaje de esperanza que susurra: si yo pude despertar, tú también puedes. La maestría de tu nuevo yo es un compromiso diario. No es un trofeo que se cuelga de la pared, sino una danza continua con la existencia. Ahora sabes que tienes las herramientas, que el gigante ha despertado y que el espejo del alma refleja una imagen de poder y serenidad. Has pasado de ser un espectador de tu destino a ser su autor principal. Este es el inicio de una etapa donde ya no pides permiso para ser tú mismo, porque has comprendido que tu existencia es tu autoridad. Camina con la frente en alto, no por arrogancia, sino por el reconocimiento profundo de la divinidad y la fuerza que habitan en ti. Estás completo, estás despierto, y finalmente eres el maestro de tu propia realidad. Epílogo. El viaje apenas comienza. Hemos llegado al final de estas páginas sonoras, pero la realidad es que el verdadero audiolibro empieza a escribirse ahora, fuera de tus auriculares, en el lienzo en blanco de tu vida cotidiana. Lo que hemos compartido no es un destino, sino una apertura. A menudo buscamos la superación personal como si fuera una cima que, una vez alcanzada, nos permitiera descansar para siempre. Pero la maestría de la vida no es un evento estático, es un movimiento fluido. Para que las semillas que hemos plantado en estos 12 capítulos den frutos permanentes, es vital el compromiso de la práctica diaria. El conocimiento por sí solo es solo ruido intelectual. Es la aplicación constante lo que genera la transformación biológica y espiritual. Tu poder interior no se mantiene despierto por inercia, se alimenta de tus elecciones cada mañana. Se fortalece cada vez que eliges la presencia sobre la distracción, la responsabilidad sobre la queja y el amor sobre el miedo. No esperes a que las circunstancias sean perfectas para aplicar lo aprendido. La práctica real ocurre en el tráfico, en la discusión difícil, en el momento de cansancio y en la duda. Es ahí, en la trinchera del día a día, donde se demuestra quién eres realmente. No te pido perfección, te pido persistencia. Si hoy olvidas tu centro, vuelve a él mañana con más ternura y menos juicio. Debes recordar siempre que tu poder interior es una fuente inagotable, no una meta final. No es un depósito que se vacía, sino un manantial que fluye con más fuerza cuanto más lo utilizas. Nunca llegarás a un punto donde no haya nada más que aprender o donde el crecimiento se detenga, porque tú eres un ser infinito viviendo una experiencia temporal. La búsqueda de tu mejor versión es el juego más hermoso que puedes jugar, y el premio no es un trofeo externo, sino la increíble sensación de saber que eres capaz de navegar cualquier tormenta con los ojos abiertos y el corazón firme. No te compares con el camino de otros. Tu único punto de referencia
es la persona que eras ayer. Confía en el ritmo de tu propia evolución. Mientras nos despedimos, quiero dejarte con un mensaje final de empoderamiento. Eres mucho más que tus circunstancias, más que tus errores del pasado y mucho más que las opiniones de quienes no conocen tu alma. Llevas dentro la chispa creativa que sostiene al universo. Tienes la capacidad de sanar, de reconstruirte y de diseñar una realidad que haga que tu existencia sea una obra de arte. No permitas que el mundo te convenza de que eres pequeño. No permitas que el ruido exterior ahogue la música que solo tú puedes tocar. Hoy, al terminar de escuchar este audiolibro, haz una promesa silenciosa contigo mismo. Prométete que no volverás a dormirte ante tu propio potencial. Prométete que honrarás tu luz incluso cuando los demás prefieran las sombras. El gigante ha despertado, los muros han caído y el mapa está en tus manos. Hasta aquí el audiolibro de hoy. Gracias.